¿Qué es el miedo? ¿Cómo puede condicionar nuestra toma de decisiones? ¿Entenderías si te digo que el miedo es de valientes? Julio de la Iglesia es técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y uno de los coaches más prestigiosos de España. En su larga trayectoria como especialista de gestión de miedo, ha pasado por todo tipo de situaciones donde literalmente se ha jugado la vida. Esto le ha dado una visión única que ha plasmado en su libro El miedo es de valientes. Nos cuenta los 5 pasos que tienes que dar para convertirte en una persona más segura, más intrépida y más eficaz. Tenemos la suerte de contar con Julio para que nos explique más sobre este tema. Hola Julio. Buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí. Qué gran honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y no puedo empezar la entrevista de otra manera que no sea preguntándote qué es para ti el miedo. Bueno, el miedo es una emoción primaria, es una emoción que aparece cuando tenemos la percepción de un peligro real o imaginario, pasado, presente o futuro. Y esto es algo que nos diferencia del resto de las especies. Tememos cosas o situaciones que no han ocurrido nunca y que quizás nunca se produzcan, pero nosotros lo percibimos como real. Siempre se dice, Julio, que el miedo es de cobardes y sin Sí, embargo tu libro dice que es de valientes. ¿Por qué? efectivamente. Es de valientes porque solo se puede llamar valiente aquel que siente miedo. Siente miedo y aún así lo supera, lo afronta. Lo decía Aristóteles, no podemos llamar valiente a aquel que no siente miedo, el temerario, el que no percibe el peligro, decía es un loco o un insensato. Solo es valiente aquel que supera su miedo. Y por eso el miedo solo es de valientes. En tu profesión me puedo imaginar las muchas veces que has pasado situaciones de Mm. miedo real, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti el miedo y qué enseñanza has sacado de ese miedo? Bien, el miedo es una emoción que cuando aparece lo primero que te dice es ten cuidado. Puede ser una trampa, puede ser una bomba. Y lo segundo es que te prepares, que te concentres, que no te rindas, porque ante esas situaciones va a requerir de nosotros toda nuestra pericia y toda nuestra determinación. Por eso para mí el miedo es un trampolín al éxito, porque te dice justo dónde te tienes que esforzar y mejorar para alcanzar el éxito. ¿Se gestionan todos los miedos igual? Porque, claro, pensamos en una profesión Mm, como la tuya tan arriesgada, sí, tu tipo de miedo no tiene nada que ver con otros miedos que tenemos el resto, ¿no?, de personas. ¿Se gestionan todos esos miedos igual? qué buena pregunta, Marta. La verdad es que el miedo tiene un denominador común que lo contrario del miedo es la seguridad, ¿no? Nosotros cuando tenemos miedo nos estamos diciendo no soy capaz, no valgo, no puedo. Es importante tener una gran motivación que sea más importante, más fuerte, más poderosa que tu miedo. Partiendo de esa base, luego hay diferentes técnicas para afrontar cada situación. Pero es importante tener un para qué, un motivo poderoso que nos impulse a salir de esa zona de confort y a afrontar una situación que a priori nos da miedo. Con tus grandes conocimientos sobre gestión del miedo, Mm, estás ayudando a empresas grandísimas como puede mm, ser Google, Pfizer, mm. McDonald's. ¿Cuál es el interés de estas empresas en entender qué es la gestión del miedo, por ejemplo? Bien, hasta hace poco el miedo es una palabra que no entraba en las empresas. A raíz de la pandemia y un poco antes, yo vengo introduciendo este concepto porque no se asumía que un trabajador, que un profesional, que un CEO pudiese tener miedo, ¿verdad? Se hablaba más de incertidumbre, de decisiones difíciles, pero no de la palabra miedo. Y actualmente la utilizan porque detectando dónde tienen miedo, son capaces de superarse y de elaborar estrategias para superar esa situación, para tener mejores rendimientos profesionalmente, para que la cuenta de resultados crezca, para que los equipos estén mejor cohesionados y sepan a qué se enfrentan. Creo que el miedo les ha ayudado a tener más éxito en el trabajo. ¿Es importante normalizar el miedo, Julio? Es importante ponerle nombre, saber a qué te estás enfrentando, que no sea algo genérico, sino dime nombre y apellidos a lo que tú tienes miedo. Decía en la presentación hace unos segundos que tu libro nos da claves para mejorar, Sí, para ser más audaces, mm, para ser más valientes. sí. Cuéntanos qué son esos 5 pasos que propones. Bien, en principio sería una motivación. Luego habría que tener esa calma, esa templanza, intentar retroceder hasta ese punto donde el miedo no nos paralice para poder pensar con claridad. Es verdad que cuando el miedo se apodera de ti, nuestra parte prefrontal del cerebro queda muy mermada, se paraliza y solo es la amígdala la que empieza a trabajar y a mandar órdenes. Entonces, para reaccionar ante una situación peligrosa, es bueno separarse un poco, meterse, poner el foco en el aquí, en el ahora y desde ahí con la respiración empezar a compasarla para que nuestro cerebro entienda que la situación la empezamos a tener bajo control. Es importante tener la certeza del peligro, que no es una fantasía nuestra. El cable rojo en la desactivación del miedo es la imaginación.
Es importante centrarse en lo que está pasando y no en lo que podría llegar a pasar, sino en resolver. Qué importante eso, ¿no, Julio? Sí. Porque como tú bien has dicho, es algo que nos hace muy humanos, el tener miedo de situaciones que a lo mejor ni siquiera nunca pasan. Efectivamente, nunca pasan, pero imaginamos que van a pasar. Y eso está muy bien para elaborar protocolos de actuación seguros y confiables, pero en el momento que tú estás en una situación peligrosa, céntrate en el presente, céntrate en el aquí y en el ahora, para que no te paralice ese miedo futuro a fracasar, a morir, a que no salga como has pensado, ¿no? Es importante tener capacidad operativa, ¿verdad? Tener esa capacidad de hacer, de poder resolver con solvencia, porque no solo es motivación, no solo con motivación se resuelve una situación. En mi trabajo la motivación es importante, pero si no tenemos esa capacidad resolutiva, vas a ser una víctima, ¿no? Coraje en la acción. Llega un momento en que el miedo solo se supera en la acción, y ese paso le tienes que dar, y ese paso va a ser inseguro, y en ese paso vas a estar en equilibrio. Porque es como al andar, cuando levantamos un pie, el otro pie se queda apoyado, pero hay un momento de incertidumbre, ¿verdad? Hasta que no volvemos a apoyar el pie, no estamos otra vez seguros y así sucesivamente el proceso de caminar. Pues en el miedo es igual. Hay un momento en el que vas a tener que dar un paso en el vacío, con la certeza, con la confianza de que, y la esperanza de que lo vas a conseguir. Esto es lo importante. ¿Cuál es la situación que hayas vivido que más miedo te ha provocado en la vida? Bueno, la verdad es que revivir recuerdos es transformar recuerdos, porque cada vez que sacamos un recuerdo y lo verbalizamos o pensamos sobre él, de alguna manera lo estamos modificando. En cada etapa de mi vida te podría contar algunos, ¿no? Quizá el primero y que más me impactó fue el miedo a morir ahogado con 10 años pescando pulpos, que me quedé atrapado con el pincho y la cuerda que me ataba a la mano y no pude subir a la superficie hasta que después de un tiempo pude zafarme de esa cuerda. Ahí pasé realmente un momento de pánico, no de miedo, ya de pánico porque pensé que moría ahogado. Y posteriormente pues he tenido muchos navegando, en mi trabajo, en mi vida. Ese episodio en concreto, cuando eras pequeño, Sí, ¿crees que pudo marcar el futuro profesional? O sea, no sé, ¿te planteaste en ese momento cómo gestionar el miedo o ha sido ese, una decisión mucho más a futuro? sí, fue más a futuro. Ese incidente en mi vida, en mi infancia, lo que marcó es posteriormente una claustrofobia. He desarrollado una fobia durante muchísimos años a los espacios cerrados, eh, que he tenido que superar con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, porque es verdad que una fobia es un miedo irracional y es muy difícil de superar sin una ayuda de un profesional. Pero yo he sabido gestionar ese miedo afrontándolo en diferentes situaciones, sabiendo que era un miedo irracional, que no estaba justificado, que un ascensor no es un lugar de muerte, que un tobogán de un gran parque de atracciones tampoco tiene por qué ser la muerte, ¿verdad? Y metiendo cabeza y con algunas técnicas de las que enseño yo en mi libro, pues he logrado sobreponerme a esa fobia y hoy en día pues vivo en la planta 15 de un edificio, o sea que cojo el ascensor varias veces y no voy aterrado, ¿no? Para eso es necesario, Julio, mirar al miedo cara a cara y enfrentarte. O sea, me refiero, tú Mm, em, así es, Marta. dijiste, yo tengo claustrofobia, pues voy a ponerme en situaciones claustrofóbicas hasta Sí, que sí, poco a consiga poco, superarlo. efectivamente. Mira, decían los sumerios que cuando no afrontas el miedo, este se convierte en pánico, pero que cuando le miras a los ojos, este se convierte en coraje. Pero hay que ser muy valiente para eso, Hay que porque mucha tener gente determinación. huye de ese miedo, ¿no? Huir, la evitación es alimentar al miedo. Cada vez que evitas una situación de miedo, yo lo hice durante años. Yo iba en el ascensor y decía, sube tú, yo subo por las escaleras, que es mejor para el corazón. No, quiero estirar las piernas. Me estaba mintiendo, estaba Ujú. evitando una situación que para mí era muy complicada de gestionar. En el momento que tú afrontas el miedo, primero hay una reacción de autoestima que crece, que tú dices, joder, lo he intentado, lo estoy haciendo, estoy luchando por algo que quiero conseguir y no es fácil para mí. Y luego es importante también tener el ejemplo de otras personas que lo hayan superado, porque cuando tenemos miedo nos influye mucho personas que vuelvan ya de cruzar ese puente y nos digan, pues mira, yo lo hice así y así. No puedes preguntar a cualquiera, porque si preguntas a cualquiera igual te transmite otro miedo que tú no tenías, o le da el mismo miedo que a ti, ¿no? Entonces tampoco te va a reforzar esa conducta, esa voluntad de superar. Es importante siempre rodearse de ese grupo de personas o de esa persona que o bien sea un profesional o bien sea una persona que ha superado ese miedo.
Sé que el miedo es algo muy personal y cada Sí, persona es un mundo, pero si tuvieras que decir que hay un miedo general en la sociedad, ¿cuál crees que dirías que nos paraliza sí. para ser mejores o a lo mejor conseguir nuestras metas? Es verdad que en estos últimos años el miedo al fracaso sigue siendo muy importante, está muy presente tanto en la vida personal como profesional. El miedo a morir ha sido muy importante en los últimos años. Yo durante la pandemia he recibido muchísimas llamadas de personas que tenían mucho miedo a morir, mucho miedo a la soledad, ¿eh? Mucho miedo a envejecer de una manera incorrecta. Eso es un miedo muy, muy femenino, ¿verdad? El de la autoimagen. A los hombres a no dar la talla muchas veces también este miedo les aterra, el no ser lo suficientemente valientes o resueltos. Y el miedo a la enfermedad. El miedo a la enfermedad ha sido un miedo que en los últimos años, la verdad, yo he tenido muchos pacientes con ese miedo. Y laboralmente el miedo a fracasar, a no dar el 100%. Julio, ante esos miedos, ¿cuál es la acción que tú recomiendas? Bien, la acción es primero tomar conciencia de que la seguridad total no existe, que el riesgo cero no existe y que es verdad que a lo mejor si no nos movemos de estas sillas no nos pase nada, pero también nos imaginamos 20 años viviendo en estas sillas, no, ¿verdad? Entonces, si quieres comerte la vida a bocados, si quieres experimentar muchas cosas, si quieres viajar, si quieres conocer otras culturas, otras personas, crecer personal y profesionalmente, tendrás que arriesgar. Tendrás que hacer cosas que en principio no sabías. Pero es que en eso consiste superar el miedo, en aprender a hacer cosas nuevas para superar situaciones que antes te parecían insalvables. Además de tu trabajo como desactivador de Sí, bombas, eres coach, mm, has dado charlas sí, TED, sí, que he tenido la suerte de verla y invito a la audiencia a que por favor os veáis la charla porque es espectacular. Me encanta porque empiezas hablando, bueno, primero empiezas poniendo un temporizador, sí, diciéndonos que todos tenemos un tiempo X que puede recordar mucho cuando tú estás sí, desactivando una bomba efectivamente. y tienes un tiempo en el que Mm, tienes que tomar decisiones, ¿no? mm, Y me encanta cómo nos llevas desde ese Julio niño que decide irse de casa y deja una nota porque quiere empezar una nueva vida, porque le cuesta demasiado mm. estudiar en el colegio. Desde luego tienes una historia de superación personal impresionante y creo que eso va muy unido al tema de la valentía, ¿no? ¿Cómo has aplicado eso en tu charla y cómo te ha ayudado a ser ese coach que eres hoy también? Es verdad que cuando llegas ahí abajo, a ese fondo, ¿verdad? Y ves que el autoconcepto tuyo es muy bajo, tu autoestima es muy baja, donde tú mismo no esperas mucho de ti, donde lo ves todo negro, donde en vez de ver oportunidades ves puertas cerradas y cuando das ese paso y empiezas a crecer, a creer poco a poco en ti, empiezas a ver los resultados y como en mi caso, pues acabas siendo 3 veces número uno en oposiciones al Estado, acabas haciendo la profesión que te gustaba de policía, de TEDx, acabas ayudando a otros profesionales muy bien situados y con mucho poder de nuestro país a, a salir también de esas encrucijadas que todos tenemos, de esas batallas personales, te sientes muy bien, te sientes muy reconocido, te sientes muy satisfecho, pero yo creo que no hubiese sido posible si no me hubiese curado esas heridas, si no hubiese bajado tan abajo. Ujú. Porque cuando estos profesionales o estas personas me cuentan, pues, por ejemplo, los chavales que me vienen, no, es que mi hijo no estudia, es que está todo el día con la Play, es que no le gusta, bueno, pues yo a esos chavales los entiendo muy bien. Cuando ese hombre llega a ese punto tan alto de su carrera profesional y viene porque ha querido dar una imagen de recibir el reconocimiento de papá o de mamá, ¿no? Y por eso ha ido tan al límite en su vida, ¿no? Y ha dejado de hacer otras cosas como cuidar de sus hijos o en su casa de su mujer o su mujer de su marido, etcétera, les entiendo perfectamente. Y intuir y entender esa forma de comportarse yo creo que me ha ayudado a ayudarles a ellos y también a sanar mis heridas, ¿eh? Que yo aprendo muchísimo en todas las sesiones de coaching que imparto y desde luego este reconocimiento público que en muchos casos me hacen, a mí me ayuda a sanar ese niño herido que siempre está ahí y que siempre intento cuidar mucho y proteger, ¿no? Ese niño que soñaba con ser un Maderman y que lo ha conseguido. Sí, ¿Cómo decidiste especializarte en algo tan increíble como es la sí. desactivación de bombas? Yo pertenecía a una unidad antiterrorista y una mañana nos llamaron para decirnos que un paquete bomba le había volado la mano a un cartero en la Plaza de Cibeles, aquí en Madrid. Y, y yo estaba allí como investigador, pero llegaron los TEDx. Y ese hombre, cuando yo le vi ponerse ese traje y decirnos a todos, esconderos que esto puede explosionar, en esa plaza
tan en silencio, con ese silencio tan aterrador, que en la plaza de Cibeles siempre hay muchísimo tráfico, hay mucho ruido, pero en ese momento estaba todo cortado, solo estaba él ahí en medio, andando con ese traje de astronauta ante lo que a mí me parecía una muerte segura. Y cuando la desactivó y volvió, yo corrí hacia él, quería ver la mirada de ese hombre. Y recuerdo que le hice una pregunta: ¿pero cómo has podido acercarte a esa bomba? ¿Cómo has podido? Y él se quitó el casco lleno de sudor y me miró a los ojos y me dijo: es mi deber, es mi deber. Y a mí esa frase se me quedó grabada. Yo sabía lo que era el cumplimiento del deber porque lo he visto en mi casa y porque luego en la profesión de policía pues la llevas también grabada a fuego. Pero la forma en que ese hombre me lo dijo me caló profundamente. Y yo pensé: me gustaría ser de esta unidad algún día. Y es verdad que mucha gente, cuando das conferencias por ahí, no le ven ningún beneficio, porque dicen: bueno, a mí, aunque me pagasen todo el oro del mundo, es una frase que me dicen mucho, yo no lo haría. Bueno, pues nosotros no somos ningunos suicidas, la verdad es que queremos volver a casa sanos y salvos, ¿verdad? Y con el deber cumplido. Y es una profesión que a mí me ha aportado muchos beneficios, y entre ellos hacer un trabajo que te gusta, un trabajo muy responsable, un trabajo que continuamente estás aprendiendo y donde los equipos de trabajo son altamente capacitados. Es como en las películas, Julio, que hay que tirar de un cable o de otro y todo te lo juegas al Mm, 50%, o es mucho más complicado desactivar Bueno, una dependiendo de bomba. las situaciones, hay incidentes que son así como tú estás narrando y otros que se complican muchísimo más, ¿no? Va a depender de la complejidad de ese artefacto y de la persona, el malvado que lo haya hecho. Ujú. Mm. ¿Qué otras facetas de tu vida han tenido que ver con el miedo y con esas superaciones? Bueno, pues mira, el ser padre, que a todos nos sonará mucho, ¿verdad? Y crear un hijo y verle salir y que se va a un macroconcierto y no sabes muy bien a qué hora volverá ni con quién va. Es un gran miedo que asumimos Sí, muchos. sí, sí, sobre todo los papás y las mamás de niñas, digo yo, porque todavía es peor, ¿no? Y pues ese es una gran responsabilidad y también es un miedo que nunca se acaba, como digo yo. Este es un miedo que te acompaña mientras vivas, porque la protección y el amor por nuestros hijos es lo más grande, ¿verdad? Por lo menos en mi caso. Y la verdad que es un miedo difícil de gestionar, digamos, de eliminar. Pero como hablábamos antes, es bueno meterlo en unos parámetros, ¿no? De cierta seguridad. No seguridad total, pero sí de esa tranquilidad, esa confianza de que por qué no va a salir bien. Y creo que lo importante ahí es la educación y los ejemplos que demos a nuestros hijos. ¿Tus hijos tienen miedo? ¿Cómo les gestionas el miedo a tus hijos? Sí, bueno, tengo una hija y la verdad es que con el ejemplo, como te digo, es verdad que siempre la he empujado a que haga cosas que realmente sean un reto para ella. No he sido de los padres de: no te subas ahí, bájate de esa piedra, no te subas al columpio, no, todo lo contrario. O sea, pero sí he estado debajo con una red intentando, si pierde un pie, estar ahí. Y en otros aspectos más intelectuales o más emocionales, pues igual, vamos a ver qué pasa. ¿Tú te sientes preparada? ¿Quieres hacerlo? Adelante, yo confío en ti, sé que puedes. Y realmente es que en la mayoría de los casos podemos. Es tremendo, o sea, cuando decidimos afrontar el miedo, lo normal es que lo superemos. Yo siempre digo que tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Si tú tomas esa decisión, una decisión en tu vida por ti, no que te la hayas comprado a nadie, no que te la hayan impuesto, sino que nazca dentro de tu corazón, digas: yo quiero hacer esto con toda mi alma, es que eres imparable. Yo estoy seguro que nadie podría pararte. Si tú estás defendiendo como valiente lo que tienes detrás. ¿Tú tienes hijos, Marta? Sí, dos. Sí, dos. Una hija y un hijo. Pues fíjate, si fuese defender a tus hijos, seguramente sacarías fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Y afrontarías lo más difícil de tu vida, incluso con tu vida. Diciendo esto se explica cómo afrontar el miedo. Se entiende perfectamente. Si tú lo que defiendes te va la vida en ello, no podrías seguir viviendo sin haber tomado esa decisión, es que nada te va a parar. Y además te auguro que lo vas a conseguir, que lo vas a conseguir. En tu charlate también es un ejemplo que le pones a la Sí, audiencia. Les dices, ¿te arriesgarías a sí. salvar a alguien que cae en un río si no lo Mm, conoces? Luego sí. dices, ¿y quién lo haría si fuera un niño? ¿Y Mm, quién lo haría si fuera su hijo? mm, Muchísimas manos de la audiencia, sí. obviamente, se levantaron. ¿Tenemos que estar entre la espada y la pared, Julio, para poder ser valientes, o deberíamos dar el paso mucho antes de estar en esas situaciones que ya es casi a vida o muerte, casi? Fíjate que estos miedos muchas veces los heredamos de nuestros padres, Mm. de la sociedad, de los amigos.
Otros los tenemos porque nos hemos enfrentado a situaciones que nos han superado y pensamos que en este momento tampoco vamos a poder con ellas, ¿no? Como ese niño que se cae de un trampolín o se tira un trampolín, se da un planchazo y ya jamás se vuelve a tirar de cabeza, aunque sea un adulto y sepa nadar perfectamente. Entonces yo creo que es importante sintonizar con ese valiente que llevamos dentro. Pero para todo en la vida es importante saber que tenemos un valor y que si nos ponemos serios alguna vez en la vida, vamos a conseguir esa cosa, eso que nos hemos propuesto. Pero nos tenemos que poner serios. Todos nos hemos puesto alguna vez muy enfocados en algo. ¿Qué tal te salió eso? ¿Te salió bien? Utiliza esa misma receta para esto a lo que te estás enfrentando ahora. Qué importante. No me gustaría despedirme sin... Has comentado antes que cada vez que das una charla, tú también te alimentas Sí. y aprendes mucho de las personas, ¿no? Me gustaría que, no sé si alguien ha compartido contigo una superación de miedo gracias a una charla tuya, gracias a una sesión de coach o gracias a tu libro. Pues humildemente tengo que decir que recibo muchísimos mensajes por Instagram en gestión del miedo, por teléfono también, porque en muchos casos yo dejo mi teléfono, donde me manifiestan esto y me sigue llamando la atención que en una charla, por ejemplo, alguien haga clic y salga de ahí diciendo, lo voy a hacer. Y me ha pasado muchas veces, de verdad, tengo un montón de mensajes de ese tipo. Gracias a tu charla, gracias a oírte, gracias a tu libro. Bueno, el libro es que me lo mandan totalmente subrayado, con apuntes, con diagramas, con esquemas. O sea, lo utilizan de libro de trabajo, lo tienen en la mesilla. A mí, la verdad, estoy muy satisfecho con esto porque yo sé de dónde vengo y sé quién era yo cuando era pequeñito y la verdad es que esta progresión, lo tengo que decir humildemente, pero bien alto, ¿no? Si yo lo he conseguido es que lo puede conseguir cualquiera. Que tú me ves aquí midiendo 1,91, pero yo no tenía ese concepto de mí cuando era pequeño. Yo soy zurdo, yo tenía los pies planos, no sé, le sacaba una cabeza a todos mis compañeros y en cambio pues no veía el beneficio de quedarme estudiando muchas cosas de las que me enseñaban en el colegio. Luego tengo que decir que hice las paces con la educación y fui profesor en el colegio donde estudié y bueno, ahora en mi casa ya no sé dónde meter los libros, ¿no? Es algo que me come y me encanta todo ese mundo. Y bueno, de hecho, pues he tenido la suerte de publicar uno con la editorial Alienta del Grupo Planeta, que tampoco es fácil y gracias a ellos pues también estoy aquí hoy. No sabes cómo te agradezco que hayas sido tan valiente en la vida, Sí. porque gracias a esa valentía has sido capaz de hacer todas estas cosas con tu carrera, ayudar a muchísimas personas y todo eso ha sido gracias a superar tantos miedos y sobre todo la generosidad de haber aunado todos esos conocimientos y haber ayudado a tantas personas. Bueno, pues para eso estamos, Marta, ¿no? Es un propósito de vida también. Julio, qué ganas tenía de entrevistarte, ha sido una maravilla hablar contigo. Contigo también, Marta. Me quedo encantada con todo, con haberte conocido en persona, Sí. con esa energía tan positiva y tan de superación. Y de verdad que de escucharte sale uno con una energía inyectada y con ganas de comerse el mundo. Me alegro. Pues muchas gracias a todos y espero que os guste. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, Muchas gracias. habrá un segundo libro dentro de poco. En principio no estoy en De ello. momento ahora De no. momento no. Bastante tienes con todo el Sí, trabajo que tienes, sí, pero sí. esperemos seguir tu labor de Sí. coach y todas tus charlas y de verdad muchísimas felicidades gracias. y con mucho cariño te decimos que gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros por estar del otro lado. Ya veis qué invitados tan de lujo que os tenemos y qué consejos tan importantes para que vuestra vida sea cada vez mejor. Quedaros con nosotros.